David era un valiente, cierto, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no sabemos en qué, el contexto exacto no se sabe. Cuando él escribe este salmo, no se sabe exactamente si ese hombre que era tan valiente, que dependía del Señor, estaba pasando dificultades. David, como ese valiente que venció a leones, a osos, venció al gigante Goliat, tenía problemas. Y desde que David mató a Goliat, ¿cuál fue su problema después? Iba muy contento él con el rey Saúl. Pero ¿qué pasó cuando ellos estaban llegando a la ciudad? ¿Qué hicieron las mujeres? ¿Y qué cantaban? ¿Qué decían en esa canción? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Desde ahí empezó el celo de David. Desde ahí dice la palabra de Saúl, que el rostro de Saúl se cambió. Mudó el rostro de Saúl cuando escuchó esa canción. Y de ahí empezó el acoso del rey Saúl hacia David. Y aparte de eso, siempre era perseguido. Y siempre tenía problemas. Y se escondía con los filisteos, se hacía el loco. Se escondió en la cueva de Adulán. Y dice que en esa cueva todos los que llegaron eran los que tenían problemas, los que estaban angustiados, los que eran débiles. Pero ¿sabe qué salió de ahí, de esos que estaban? Dice que salieron los 40. Oigan lo que estaban diciendo. Los 40 valientes de David. Ahora voy a decir como los mexicanos. Chequen lo que les estoy diciendo. Pongan atención. Entonces también se dice que el contexto en que él escribió este salmo parece ser que fue cuando su hijo, ¿cuántos hijos tuvo David? Pero ¿quién recuerda algunos relevantes? A ver. Salomón. Se dice que de pronto él tenía ese problema y esa dificultad cuando su hijo Absalón también lo estaba buscando. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Por qué lo quería matar? Porque quería el trono. Y hizo muchas cosas indebidas para obtener el trono, pero no lo logró. Fíjese lo que dice David. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me va a librar de ese filisteo, ¿verdad? Bien, pero como les venía diciendo, David tenía problemas. Y hermanos, ante las situaciones difíciles que la vida nos presenta a nosotros a diario, y particularmente como cristianos, nosotros no debemos temer, porque Dios tiene el control. Es cierto que tememos, y como dice el versículo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza, ¿qué he de atemorizarme? Eso dice el versículo 1. Y dice el 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué les pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. Y una cosa he demandado a Jehová,
esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Oye lo que dice este salmo: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Dice que luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces, como les decía, hermanos, tenemos dificultades, tenemos problemas, y como cristianos tenemos todavía más. Pero en esta mañana vamos a ver un ejemplo claro mediante el cual el Señor nos habla a través del salmista David. En el Salmo 27, su versículo 1, ya dijimos que Jehová es mi luz y mi salvación. Ya le puse en el contexto qué pasaba, por qué David exclamó Jehová es mi luz y mi salvación. Estaba como que solo allí, y de pronto reflexiona él mismo y se pregunta y se dice él mismo: Jehová es mi luz y mi salvación. Vemos a un David que no está atribuyendo las fuerzas o sus fuerzas a él mismo, sino al Señor. Estaba pasando por un momento difícil, pero él sabía que su única fuente de esperanza era ¿quién? Era Dios. La confianza de David no estaba en sus propias fuerzas, mi hermano. La confianza de David estaba en ¿quién? En el Dios Todopoderoso, aquel que dice que va delante de nosotros peleando nuestras batallas, aquel que dice que va delante de nosotros peleando nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras dificultades. Ese es el Dios que yo tengo, ese es mi Dios de Israel y ese es mi luz, porque Él es el que me ayuda, el que disipa todo problema, toda adversidad. Por eso dice que Él es mi luz, porque donde hay luz, ¿qué hay? Hay claridad. Donde hay luz no hay tiniebla. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Pero también dice en Mateo 5:8: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos luz, y cuando nosotros estamos en la luz, ¿qué pasa? Todo se pone ¿qué? Claro, todo se despeja. Toda adversidad que venga, todo problema, toda situación difícil. Y David conocía a Dios. Lo que pasa, mis hermanos, es que muchas veces nosotros nos ofuscamos porque no tenemos esa luz, no tenemos esa claridad y pensamos en otra cosa. Pensamos, la luz es otra cosa, la ponemos en otra cosa y no vamos a la luz de su palabra. Dice en Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. Lámpara es a mis pies, tú eres el que me alumbras, hermano. Yo no voy a estar como ese hombre que viene en una carretera de noche sin un farol en su vehículo. ¿Cómo viene? Dando traspiés. ¿Viene cómo? Nervioso. Porque puede tener un accidente. ¿Por qué? Porque los carros no lo ven. Así es. Así somos nosotros cuando no tenemos la luz de Cristo en nuestros corazones, cuando no dependemos del Señor, cuando no vamos a su palabra, no tenemos esa luz que nos da esa claridad, que nos ayuda en medio del problema. Cuando caminamos en la luz, toda tiniebla es disipada y apartada de tu vida.
Cuando tú caminas en la luz, bajo la dirección y bajo la instrucción del Señor, caminas en el tiempo correcto. No hay obstáculo, no hay tropiezo, porque la luz te revela el camino por donde tú debes andar. Jehová es mi luz. El Señor está iluminando. El Señor me está iluminando para entender mi situación, mi adversidad. Y como yo tengo esa luz, mi camino es claro. En Génesis 1:3 que dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y cuando el salmista decía, Jehová es mi luz, él dice, el Señor es mi creador, Dios, el Dios que crea y es luz, tiene la capacidad para orientarnos, para que podamos tomar las decisiones correctas y adecuadas. Él tiene la capacidad de ayudarnos en el momento más difícil de nuestras vidas. Hermanos, pasamos situaciones difíciles, pero nosotros tenemos una palabra. Y se lo dice alguien que ha pasado situaciones difíciles recién, porque con la enfermedad de mi hijo, lo que se le presentó, usted no sabe cuánto no lloré al Señor postrada y le decía, me lo prestaste, pero todavía no me lo quites. Yo sé que no es mío, es tu creación y tú lo conoces perfectamente. Y así como tú abriste el mar rojo, así como tú destruiste las murallas del Jericó, así como tú levantaste al hijo de la viuda, tú tienes que levantar a mi hijo de esa enfermedad. Dios es fiel, Dios es real y tenemos que conocerlo. Y cada vez que tú ores, susténtalo con la palabra, porque a Dios le agrada que tú le recuerdes lo que Él ha hecho. Y si Él en el pasado hizo un milagro, ¿cómo no lo va a hacer en el presente? Pero esto no es así, como la varita mágica, no. Eso es que tú estés relacionado con el Señor. Eso es que tú todos los días estés en esa salita, orando al Señor todos los días a la misma hora, 3 veces al día como hacía Daniel. Y el Señor te escucha, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esta palabra está llena de promesas. Entonces, ese Dios que es luz, así como ayudó en ese momento al rey David cuando él expresó, Jehová es mi luz. Estaba pasando por esa adversidad donde su hijo lo iba a matar. Pero esa luz lo estaba llevando por el camino correcto, por el camino de la verdad, por el camino del discernimiento, para identificar lo que conviene y lo que no conviene. Pero como Jehová es luz, también es mi salvación. Y cuando hablo aquí salvación, no estoy hablando de esa salvación de arrepentimiento, no. Estoy hablando del acto que ocurre con ese cuidado que Dios nos da cada día a cada uno de nosotros. Desde que nosotros nos convertimos y en todo este peregrinar que nosotros tenemos como cristianos, Dios está con usted día tras día. Dios lo protege. Alguien me puede buscar Salmo 121, 7 y 8. Nos libra. Muchas veces no entendemos y decimos, se me pasó el Transcaribe. Y más adelante tiene un accidente. El Señor nos cuida. Y Él dice que está con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Pero como les dije, hermano, esto no es así, esto es de relación. Porque a veces vamos a la iglesia y decimos, ay, todo bueno, sí, es verdad, el Señor me va a curar, me va a hacer y todo, sí. Pero cuando vienen las pruebas, ay no, yo me voy, no aguanto. Entonces, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido. Entonces, no podemos hacer esto, no podemos irnos apenas tengamos dificultad. No, tenemos que ir en la lucha, porque el Señor es mi luz, el Señor me va a guiar, el Señor es mi salvación, Él me va a ayudar, Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Él me cuida, tiene ese cuidado y esa protección constante. Y aparte de que Él es mi luz y mi salvación, también dice, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Aquí sí viene una parte toda, porque ¿quién me dice que no tiene miedo? Todos tenemos miedo, ¿verdad? Y aquí el salmista dice, ¿de quién temeré? ¿Por qué tengo que tener miedo? Dígame a alguno de los profetas que tuvo miedo, a ver. Que no sean los maestros. Elías tuvo miedo. ¿Cuándo tuvo miedo Elías? A ver, ¿quién recuerda? De que lo mataran porque la perversa Jezabel mandó a matar a todos los profetas y él huyó y dijo, solamente he quedado yo, quítame la vida, Señor. Y cuando tenemos miedo, podemos decir eso. Quítame la vida, Señor, porque no puedo, tengo miedo a la enfermedad. Pero es el proceso de esa enfermedad. Y si te vas con el Señor, mucho mejor. No es lo que queremos, pero es mejor. Porque el Señor tiene el control. Dice que su voluntad es ¿qué? Es agradable y perfecta, aunque a veces para nosotros no sea agradable, pero es perfecta. Y después lo vamos a entender. Entonces, es un desafío que Él está diciendo aquí, que nos da miedo. Voy a tener miedo, pero ¿por qué voy a tener miedo? Y ese es el problema que nosotros tenemos. Y era el temor y el miedo, la angustia, el ejército que venía. Era serio lo que pasaba el salmista. Pero ¿sabes? Cuando el problema es serio, Dios es más serio que el problema. Y cuando el problema es agudo, tenemos un Dios que nos da seguridad, esperanza y victoria. Mire también, Jeremías también sintió miedo en un momento de dificultad. Y era un profeta, un hombre de Dios, y también sintió miedo. ¿Y sabes lo que dijo Jeremías en el momento de miedo? Vamos a buscar Jeremías, capítulo 20, del 9 al 11. Dice así Jeremías: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Mire lo que está diciendo. No voy a hacer más eso, no voy a hablar más en el nombre de él. No obstante, ¿qué pasaba? Dice que había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Y dice en el versículo 11, y quiero que lo leamos todo, a ver. ¿Ya todos lo tienen? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oiga lo que dice el profeta en esta mañana, mi hermano. Dice que Jehová está conmigo como ese poderoso gigante.
y todos los que me persiguen tropezarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El profeta tenía miedo, pero luego se levanta, se incorpora, ¿verdad? Y dice, ya está bueno, ya deja de ver el problema. Ese problema grande ya lo deja de ver. Y ahora mira cuán grande es el Dios de Israel delante de este problema. Entonces Jehová es mi luz, mi salvación, pero también dice, ¿de quién temeré? ¿Quién le va a ganar a Dios? Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? Si hay una garantía de que Dios está con nosotros. Como dice Romanos 8:31, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Parece que el apóstol Pablo se hubiese inspirado en este pasaje cuando le escribió a los romanos, mi hermano. Si nosotros estamos seguros que Dios está por nosotros, si Dios está de nuestro lado, si Dios es nuestro aliado, si Dios es nuestro compañero, si es nuestro guía, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién podrá tener éxito? ¿Quién podrá triunfar sobre una persona que tiene a Dios como su amigo, como su compañero, como su padre, como su consuelo, como su fortaleza? Nada ni nadie nos puede hacer daño. Y sigue diciendo, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Ustedes ven que aquí en Cartagena hay muchas fortalezas, ¿cierto? Sí. ¿Para qué eran estas fortalezas? Si yo le digo a mi hermana Liné que me diga, me da una cátedra de esto porque su esposa es guía de turismo y él sabe cuántas fortalezas hay, ¿cierto? Cuando venían a sitiarlo a Cartagena los piratas, ¿cierto, Elvi? Los corsarios que venían, ¿cómo estaba preparada esta ciudad? Con esas fortalezas que todavía hay. Están las murallas, ¿cierto? El fuerte de Pastelillo, el fuerte de... Todos los fuertes que ha habido y por haber, de San Fernando, de Pozón no hay, sino de San Fernando. Entonces, la fortaleza de mi vida, el valor de David, podemos ver que era producido porque tenía a Dios como fortaleza. Y la palabra fortaleza viene del hebreo maoz y significa defensa. O sea, Jehová es mi defensa. Jehová es el que me defiende. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Dice, y caerán 10 y 10,000 a mi diestra, ¿cierto? Y ninguna plaga me va a tocar. Pero no vayas a ser como aquellos grandes predicadores que dicen, coge la culebra para que te muerdas, porque en la Biblia dice que no va a que toda cosa mortífera no te hará daño. Cuidado, hermano. Cuidado. Eso es tentar al Señor. Y desafortunadamente hay muchas doctrinas muchas iglesias, que enseñan esto. Yo no te estoy enseñando esto. Te estoy enseñando que tienes un Dios que es real. Y que si tú lo conoces, si tú conoces a Dios, tú vas a ver maravillas. Porque es que Dios no da una cosa cuando tú te la pides, Él te la multiplica. Y sabes que Él es mi fortaleza. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, es mi refugio. Significa refugio. Jehová es mi refugio. Cuando está lloviendo duro, que estamos en la calle, ¿qué hacemos? Buscamos un refugio para cuidarnos de la lluvia, ¿verdad? Asimismo, Jehová, tengo que ir a Jehová, porque Él es mi refugio. Y esta palabra también en hebreo maos se usaba para hablar de una muralla de protección, lo que le venía diciendo como la ciudad de Cartagena, que tiene muchas murallas de protección para cuando ella era situada. Bien, también esta palabra maos en hebreo es la fuerza o el poder para resistir una situación adversa. Cuando viene una situación adversa, mi hermano,
necesitas sacar fuerzas de algún lado para enfrentar. Bueno, eso es lo que es Mao, esa fuerza que el Señor te da. Y es lo que te dice David. Y es lo que dice David aquí en su expresión: Jehová es mi Mao, Jehová es mi muralla de protección. Él es el poder y la fuerza que yo tengo para resistir cualquier situación adversa. David reconoce que la fuerza que él tiene no proviene del mismo, no proviene de sus horas en el gimnasio, de su entrenamiento, de su puntería, de sus estrategias, no proviene de nada de eso. Proviene de Dios. Y esto, mis hermanos, es lo que le hace decir a él con toda convicción y preguntarse: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza. ¿A qué le voy a tener miedo? El Señor es la fortaleza de mi vida. No son mis amigos, no son los soldados, no es mi reino, no es el oro, no es la plata, no. Mi fortaleza es Dios. Hermanos, como les decía antes, no podemos decir que Jehová es mi luz y mi salvación si no estamos en Él, si no estamos buscando de Él. Si nosotros queremos tener victoria en medio de los procesos, lo que decía Patricia esta mañana, tenemos que estar cercanos a Dios, porque si nos alejamos de Dios, no habrá victoria. Y con esto no estoy diciendo de ir solamente a la iglesia, porque entonces sería una relación dominical. No, mi hermano, es todo el tiempo estar en la presencia de Dios, en tu trabajo, en tu casa, en lo que tú haces cada día. En lo que tú haces cada día, que el Señor siempre esté presente allí en tu vida. Tampoco quiero decir que van a dejar de hacer sus labores, no. Pero el Señor se manifiesta y nos ayuda. Si no, recordemos cuando Pablo y Silas fueron apresados. Dice allá en Hechos 16, del 22 al 26, dice que los cogieron y dice que los mandaron a la cárcel, pero dice que estaba bien adentro, estaban bien al fondo. Y dice que donde él estaba, esa cárcel era, o ese lugar era oscuro. Y parece que eso era como que venían de arriba algunas habitaciones de esas mazmorras, se podría decir. Y dice que venían los desechos. Y ellos estaban allí. Y pasaban los desechos por ahí. ¿Y qué hacía Pablo y Silas? ¿Qué hacían ellos? ¿Estaban apesumbrados? ¿Estaban tristes? ¿Estaban acongojados? ¿Estaban angustiados? No, ellos estaban ¿qué? Cantando y alabando al Señor. Dice que cantaban himnos al Señor. ¿Y qué pasó? Que la cárcel, las rejas fueron abiertas y salieron de la cárcel. ¿Acaso no puede hacer el Señor esto contigo? ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermanos? ¿Que puede hacer ese milagro el Señor en tu vida? Claro que lo puede hacer. Porque Él es el Dios de hoy, de ayer y de siempre. Porque Él es el Dios todopoderoso. Porque Él es mi luz y mi salvación. Él es mi luz y mi salvación. Y ellos cantaron con gozo. Y el Señor les da la victoria. Dios es más grande que tus problemas. Fortalezcámonos en el Señor cada día, mis hermanos. Busquemos y alabemos al Señor, para cuando llegue la situación difícil, no te alejes. No te alejes cuando viene la situación difícil, porque ¿quién gana aquí? El enemigo. Entonces acércate a Dios, búscalo, busca su ayuda. Él es la única alternativa. Él es el único que tiene solución a la enfermedad,
a cualquier otra cosa que tú tengas. Búscalo, porque Él es tu luz y tu salvación. Y Pablo escribió también a los hermanos de Éfeso y les dijo allá en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, ¿de dónde viene la fuerza que nosotros necesitamos? De Dios. ¿A dónde tenemos que ir? A Dios. ¿Y qué también dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Dios conoce por lo que tú estás pasando. Dios no está ajeno a nuestros problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice el versículo en el capítulo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Permanece en Jehová. Esfuérzate en permanecer aguardando en Jehová, porque Dios es el que va a hacer la obra y no tú. Porque a veces pensamos que nosotros somos los que vamos a hacer la obra. El Señor es el que va a hacer la obra. Y nos preocupamos y nos da miedo y queremos hacer y deshacer, pero no, Dios está en control. Concentrémonos en Dios, mis hermanos, y no veamos los problemas, no veamos las dificultades, no veamos las enfermedades. Veamos a ese Dios todopoderoso, veámoslo a Él y Él nos va a ayudar, porque dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.